Bueno, parece que hoy es día de Alianza Popular porque otro candidato de esta agrupación política, esta vez con el número 2 al Congreso, Raúl Castro Estañaro, nos acompaña. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Álvaro, lo mismo, un gusto estar con usted y estar en tu programa. Muy bien. El Congreso que viene tiene definitivamente la función de empezar por el comienzo, es decir, ya no podemos jugar con estas reglas de juego. Así es. La cancha no puede estar inclinada para unos y hacia arriba para otros. El árbitro tiene que ser imparcial, los jueces de línea tienen que estar en sus posiciones, el comisario tiene que estar en su mesita fuera de la cancha, pero parece que en esta analogía que acabo de hacer no se aplica para las reglas de juego que están vigentes el día de hoy y que entraron a mitad de partido, ni siquiera cuando ya se había convocado el proceso electoral, y esto permite que personajes como César Acuña se hayan valido de este elemento para poder tener su caballito de batalla legal. Hay que cambiar la ley electoral. Los congresistas de este Congreso que termina son casi responsables de este caos que impera ahora. Bueno, sí, tienen responsabilidad sin lugar a dudas, pero también es un tema que viene de muy atrás. Del 2001 al 2003 se hizo una serie de conversatorios, reuniones para formular la ley de partidos políticos. Y se formuló un buen proyecto, pero cuando el proyecto llega a manos del Congreso de la República, el año 2004, en la Comisión de Constitución presidida por el señor Henry Piz, le introducen una serie de ideas que tenían muy, digamos, marcada la tendencia controlista, regulatoria, de alguna manera permanentemente fiscalizatoria, y sobre todo no tomaban en cuenta la esencia misma de la política. La esencia misma de la política es la competencia, es el debate, es el liderazgo, es la perseverancia, es la voluntad de hacer una institución con vocación de arraigo, ¿no es cierto? Entonces, se hizo una ley de partidos políticos que solamente configuraba requisitos materiales para conformar partidos políticos. El 2006, yo entro al Congreso, presento un paquete de reforma política electoral con 16 normas. Ahí estaba todo explicitado y se decía, señores, los partidos políticos es más que esto, mucho más que esto. De ahí el Congreso no aceptó esas modificaciones, básicamente el Partido Nacionalista, y el Congreso actual empeoró las cosas, porque se ha seguido esa línea controlista, fiscalista, en vez de desarrollar la línea política, que es lo que corresponde. Pero en el tema de democracia interna, al contrario, parece que haga usted lo que quiere su partido, siempre y cuando me presente su estatuto, usted puede elegir de la manera que mejor le parezca a sus candidatos. Esto ha sido el talón de Aquiles de muchos. Bueno, el tema de democracia interna en la norma actual, tanto de la ley de partidos políticos que aplica el Jurado Nacional de Elecciones y lo que aplica la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, es sumamente exigente. Álvaro, usted recordará, esto es fruto de la época de Fujimori. Recordemos cuando Fujimori se refería a las cúpulas partidarias, los partidos tradicionales, la mafia, la partidocracia. Entonces, ¿qué cosa hicieron? Exactamente lo contrario, pero se fueron al otro extremo, con la finalidad de destruir los liderazgos. Los partidos no existen sin liderazgo, y en la ley de partidos políticos parece que todo fuera plano, y no es así. Por eso que hay 19 partidos políticos compitiendo, y los candidatos se caen solos. Ahora, es verdad que las normas actuales son demasiado exigentes y por eso se han caído, porque los improvisados no pues tienen la experiencia y no han seguido el recorrido suficiente para aprobar. Pero la verdad es que hay que hacer una modificación que permita entender que esto es mucho más que una asociación civil. Este es un tema de liderazgo, de instituciones, y esta ley actual no favorece la institucionalidad. ¿Le cree o no le cree usted a Ollanta Humala? Alan García ha dicho que es un mentiroso contumaz. ¿Usted coincide con esa aseveración? Yo sinceramente no le creo al presidente, y se lo digo con todo respeto, porque lo que ha venido sucediendo en la práctica es que constante y permanentemente nos hemos visto en la situación de que dice una cosa y después termina haciendo otra. Es decir, no me voy a fugar, no tengo razones para irme del país. ¿Tampoco le cree eso? ¿Cree probable esta opción? Yo no creo que él esté pensando en fugarse del país tal como ha sido
expresado por el ex congresista nacionalista. Pero ¿no? esto ha valido hasta un tuit de Nadine Heredia diciendo: acá están mis hijos bien matriculados, es mentira, hasta por esta razón no me voy a ir. Sí, bueno, eso es tan sencillo como abandonar las clases de un día para otro y simple y llanamente desaparecer, de manera que por ahí tampoco es la cosa. Pero yo lo que sí creo es que, bueno, la señora Nadine podrá desaparecer, los hijos podrán desaparecer, pero yo no creo que Humala, siendo un militar, un hombre que supuestamente ha cultivado el honor y ha ingresado a la política, dejando de ser presidente, manche su carrera, dejando de enfrentar lo que tenga que enfrentar como consecuencia de las investigaciones. Estará pensando: Dios mío, los jueces sí pesan en Brasil, porque que entra Lula, dura 40 minutos, al día siguiente estar dentro nuevamente. Bueno, ¿qué me esperará o qué revelaciones harán ahora con el tema Lavajato, ¿no? Bueno, esa es una complicación que recordemos que en el Perú ya existió, no pensando en el tema Lavajato, que es un problema que viene del Brasil por una empresa brasilera que trabajó o trabaja acá. Recordemos que el año 2000, cuando cae Fujimori y se instaura el gobierno de unidad nacional con Valentín Paniagua a la cabeza, recordemos que se empezó toda una línea de juzgamiento de funcionarios corruptos. Y como consecuencia de eso, muchos ministros, vocales supremos, presidente de la República, ex comandantes generales de las Fuerzas Armadas, en fin, todo tipo de funcionario público terminó procesado y muchos de ellos en la cárcel, ¿no? Y algunos de ellos hasta ahora purgando condena. De manera que eso debería haber servido de experiencia, pero parece que en el Perú la experiencia es lo que menos se tiene en cuenta. Veamos las encuestas ahora. El país, hay un electorado que prefiere vengarse de los otros candidatos, que prefiere ejercer su capricho sin darse cuenta que después va a estar gobernado 5 años por una persona que no le va a solucionar su problema. Lo dice por la marcha de Trujillo, cualquiera menos Zapra, PPC o Fujimori. Claro, lo digo por las actitudes que estamos viendo en estas últimas semanas, ¿no? Se destrozan paneles de candidatos, se hacen marchas. Oiga, la competencia democrática está abierta. No a la violencia, no puede de alguna manera preponderar un estilo antidemocrático en plena competencia democrática, y no puede primar un sentido del electorado de revancha, sino de ver qué es lo que realmente más le va a convenir. Ahora, tanta coincidencia, ¿no cree que ya no es casualidad? Es decir, los dos personajes o las dos corrientes políticas que tienen mayor antivoto precisamente son los que son blanco de esta violencia, lamentablemente es así, y probablemente azuzada, ¿no?, fomentada por quienes quieren sacar provecho de eso de una mala manera o una competencia desleal a nivel político. ¿Cree que por ahí va el tema, por el que vamos a elegir lamentablemente una vez más por el anti y no por el pro? Exactamente, yo creo que es así, y yo creo concretamente que mayoritariamente en esta ocasión estas marchas vienen organizadas por la extrema izquierda, ¿no? De manera que dicho sea de paso, fue aliada de Fujimori en muchas oportunidades, ¿no? De manera que yo sí creo que aquí hay una actitud totalmente antitolerante y antidemocrática, porque la forma de ganar a la señora Fujimori es en las urnas y no saliendo a tirarle huevos, ¿no? Eso no es aceptable. El término afro-fujimontesinismo, ¿cabe en algún concepto para ustedes? Evidentemente yo ya sé su respuesta, pero ¿a qué obedecería este término del cual se valen precisamente otras corrientes políticas para achacarle la responsabilidad de todo lo malo que pasa en el país? A ver, García fue perseguido por Fujimori. Recordemos que asaltaron su casa con tanquetas, finalmente, hasta el día que murió el padre de Alan García, el señor García Ronceros, él no pudo venir al entierro porque estaba con orden de detención. De manera que ahí hay una historia larga. ¿Qué es lo que pasó en el segundo gobierno de García? Que también le pasó al Partido Popular Cristiano. En el Congreso nosotros fuimos elegidos como oposición, igual que el fujimorismo. Pero en ese momento vimos que había una actitud distinta en García. Vimos que García ya no era el joven belicoso de 35 años, inexperto, que quería aplicar
ideas que en otras partes del mundo ya eran recusadas y se venían cayendo, como se cayó durante el gobierno de García el muro de Berlín. De manera que sus ideas, acá se estatizaba la banca cuando en todo el mundo se privatizaba, de manera que iba contra la corriente. Entonces, en el segundo gobierno de García, los partidos responsables, que vimos que era la gran oportunidad para bajar la pobreza, y la bajamos en 26%, trabajamos con el régimen de García. El PPC, el fujimorismo, trabajó para aplicar y para aprobar 28 tratados de libre comercio que ha permitido que la agroindustria desarrolle, que la metalmecánica desarrolle, que las fábricas de calzado, por ejemplo, en La Libertad, desarrollen, en el Porvenir, en La Esperanza, etcétera, etcétera. O sea, había precios altos de los minerales, había que aprovechar ese dinero para hacer infraestructura, para levantar las regiones, y en todo eso trabajamos responsablemente. Yo creo que de ahí se ha derivado este término de afromontesinismo, en el sentido de que de alguna manera se trabajó junto, pero se trabajó junto responsablemente por el bien del país, y eso es lo que el electorado tiene que entender. Cuando se trabaja con responsabilidad, las fuerzas de oposición tienen que apoyar y no destruir. Y lo que pasó con el nacionalismo fue del 2006 al 2011 que se dedicó a destruir, y por eso es que la reforma política no se hizo, y por eso es que hoy día estamos en lo que estamos. Hablando de destrucción, lo que le comentaba al señor Rosas, ¿habrá una segunda etapa de Forsur? ¿Habrá una reconstrucción cabal de Pisco en donde las familias vuelvan a tener una casa en donde puedan vivir y no estar, como todavía pasa en algunos casos, en carpas? Claro, en Pisco se ha hecho mucho, a pesar de lo, digamos, de lo corto del plazo, ¿no? El plan de reconstrucción de Pisco va a durar 15 o 20 años, ¿no? Pisco no es una ciudad pequeña. Hemos visto que el aeropuerto ya está prácticamente hecho, pero las casitas no. Exactamente. ¿Cómo explicarle eso a la población? Bueno, efectivamente, en los últimos 5 años se ha detenido muchísimas cosas en el país, ¿no? La construcción en el Perú se ha caído 87%. Si hoy día hay albañiles, carpinteros, gafiteros, ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera, llenadores de techo, que no tienen trabajo, es porque la construcción se ha caído, la minería se ha caído, la industria se ha caído en 8.7%. Permítame decirle, el puente de Chincha también se ha caído, construido en el gobierno de Alan García. Sí, el puente de Chincha se cayó, efectivamente. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo podemos confiar? Sí, bueno, ¿no? Efectivamente, hay temas que son de contratación o de licitación en la que tienen que aplicarse criterios muy severos de supervisión, porque cuando se licita una obra, se licita la obra, pero también se licita la supervisión. Entonces, quien debe supervisar es quien debe ser responsable de este desastre, de esta mala ingeniería que se ha aplicado a la obra, sin lugar a dudas. En un eventual gobierno de Alianza Popular, ¿nos puede garantizar a los electores, a todos los que nos están viendo, que no habrán después separaciones? Es decir, Lourdes le dice a Alan, oye, no me gusta lo que has hecho, chao, hasta la vista, como ocurre con todas las bancadas del nacionalismo y demás, que van abandonando poco a poco el barco. No, a ver. ¿Cuál es la garantía de que eso no va a ocurrir? El Partido Popular Cristiano tiene una trayectoria en este sentido. Nosotros tenemos los alcaldes más exitosos del Perú. El partido tiene una trayectoria parlamentaria. Los mejores parlamentarios siempre han sido los del PPC. Durante los 5 años en que yo fui parlamentario, siempre fui el número 2 o el número 3. Nunca pude ser el número 1 porque evidentemente era el gobierno del APRA, ¿no? Y entonces era o Mercedes Cabanillas, en fin, o Mauricio Mulder, pero yo siempre era el 2 o el 3. El PPC tiene una trayectoria intachable, impecable. Nadie puede decir alguien del PPC se robó tal cosa, o tal parlamentario del PPC es comeor o robacable, no se puede decir. Y todos los pactos que el PPC ha celebrado han sido honrados, siempre, y yo diría con creces. De manera que lo que hemos hecho ahora con el APRA es una alianza seria, una alianza donde priman los cuadros técnicos. Aunque en su alianza con Acción Popular en el gobierno de Belaúnde, sí, por lo menos nos suena todavía a los que nos acordamos, no a los pulpines obviamente, claro que el sí. Caso Gugarte, ¿no es cierto? Sí, claro. El famoso tema de los penales con don Elías Larosa de don ministro. Enrique Elías Larosa. Enrique Elías Larosa. A ver,
Dos temas. Primero, la alianza con Acción Popular no fue una alianza de gobierno. Nosotros colaboramos... Pero si tenían 2 ministros. Sí, tuvimos 2 ministros, efectivamente. Pero nosotros colaboramos en el plan de gobierno de Acción Popular. Es más, el segundo año de gobierno, usted lo puede revisar, Álvaro, hicimos una publicación en el diario El Comercio de toda una página criticando la política económica de Fernando Belaúnde, precisamente porque sabíamos que su política de indefinición y de indecisión, que es algo que caracteriza a Acción Popular, no nos llevaba a ningún lado y nos llevó a la inflación más alta en la historia del Perú, que fue agravada en el primer gobierno de García. Entonces, sí colaboramos, pero por una necesidad de sostenimiento de la democracia, porque recordemos que veníamos de 12 años de dictadura militar y el poder militar todavía acechaba sobre la democracia. Entonces nosotros contribuimos a que se genere una estabilidad para el país. El caso Ugarte, yo le puedo contestar de la manera más sencilla posible. ¿En qué terminó? En pura denuncia. ¿Quiénes fueron a la cárcel por el Como caso? la página 11, famosa. Como la famosa página 11, ¿no? Es decir, hay en el Perú personas y partidos especializados en generar rumores, en generar controversias. ¿Y eso es lo que está pasando ahora? Eso es lo que está pasando ¿En ahora. esta campaña? En parte, sí, claro que sí. ¿No aprendemos de nuestros Sí. errores? No del pasado? aprendemos de 30 nuestros años con lo errores. mismo. 30 años es lo mismo, y esto tiene mucho que ver con la educación y sobre todo con la educación cívica, con la formación de ciudadanía, que es lo que el Perú está adoleciendo en este momento. Muy bien, ha sido un gusto dialogar con usted y esperemos tenerlo en una próxima oportunidad Muchas de acá gracias, Álvaro. al 10 de abril. Muchas Como gracias, siempre, un lo placer. mismo, el diálogo con usted. Muy bien, vamos rapidito a una pausa, volvemos con más.